Hola, buenas tardes. Bueno, vamos esperando que se conecten. Mientras tanto, les voy contando. Hola, hola a todos. Bueno, hoy vamos a estar con Nuria Quesada, con Nuria Fernández Quesada, hablando sobre la voz. Y vamos a buscarla, vamos a invitarla. A ver. Esperando que Nuria se conecte. Hola Nuria, Hola Rosana, ¿qué tal? qué bien, lo conseguimos. Lo conseguimos, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? La verdad, como 2 o 3 años. ¿Cuántos? 2 o 3 años, seguro. Por lo menos, seguro, seguro. Porque yo llevo 2 por acá casi y ya llevábamos tiempo sin vernos. Bueno, Ya llevamos bienvenida tiempo. Muchas y muchas gracias. gracias por estar con nosotras y con nosotros, por aceptar la invitación. Y bueno, yo te presento un poquito para los que no te conocen, que probablemente, no sé si se ha ido la señal, si se escucha bien. Para los que no te conocen de este Bien, otro lugar del océano, ¿nos pues pueden decir si se escucha bien? Porque yo te veo así como que se va la señal. ¿Vos me escuchás bien, Nuria? ahora sí, pero te escuchaba así como entrecortada. Como entrecortada. Capaz que... Bueno, ahora te escucho bien, ¿eh? ¿Ahora me escuchás bien? Bueno, genial. Sí. Bueno, entonces te decía eso, que te voy a presentar para los que no te conocen, para la gente de Uruguay, que probablemente algunos, la mayoría no te conozcan. Nuria es actriz de doblaje, es locutora y es artesana y guardiana de la voz. Empezó muy pequeñita, con 7 años, su trabajo de camino y de autoconocimiento, bueno, de trabajo chiquita, pero era un trabajo, ¿no? De trabajo con la voz como actriz de doblaje. Viene de un linaje, de una familia de voz, como ella dice, ¿no? De camino de voz. Y bueno, has doblado a actrices muy famosas, tengo aquí porque son un montón: Cameron Díaz, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Winona Ryder, Jennifer López, y bueno, a Maléfica, que a esa la conocemos todos, ¿no? Ese personaje. Y bueno, hace 10 años que también sos docente, enseñás a trabajar con la voz y doblaje. Ujú. Y bueno, y ahora de lo que más vamos a hablar hoy es de tu trabajo con la voz como autoconocimiento y autocuidado, que es los talleres que comenzaron en 2016 de Sí. Voces en Círculo, y luego en 2020 Ser Voz, Ujú. que son los que estás haciendo ahora. Bueno, eso es un poquito así la presentación más como seria, y ahora me gustaría que te presentaras tú, ¿no? Que nos contaras este, quién es Nuria Fernández Quesada, ¿no? Bueno, ¿quién es Nuria Fernández Quesada y quién es Nuria Mediavilla, ¿no? Exacto, Las dos van a la vez. es verdad. Pues bueno, como has dicho, soy actriz de doblaje desde que tenía 7 años, empecé en el doblaje con 7 años y yo soy Nuria Fernández Quesada y mi padre se dedicaba al doblaje y se llamaba José Fernández Mediavilla, con lo cual, como yo empecé de pequeña con 7 años, pues la hija de Mediavilla se convirtió en Nuria Mediavilla, pero no fue como un nombre impuesto, sino que una cosa así un poco orgánica. Entonces, en ese momento nació Nuria Mediavilla y bueno, mi padre me llevó un día, me preguntó si yo quería hacer esto. Yo no tenía ni idea de qué extraña profesión tenía mi padre, pero le dije que yo confiaba y le dije que sí, sí. Y nada, allí me llevó de la mano y allí me quedé y allí empecé a aprender. Qué bueno, qué camino. ¿Y cómo fue que descubriste este portal de encuentro
con el alma a través de la voz, ¿no? Cómo pasaste de este trabajo de doblaje, de técnica, a encontrar un camino como tan innovador, creativo, diferente, de encontrarse con el alma a través de la voz. Pues, bueno, realmente a través del doblaje también, porque a raíz de entrar de pequeña, claro, mi camino con la voz fue otro, ¿no? Mi puerta al entrar con la voz fue otra, fue de una manera mucho más intuitiva, mucho más orgánica, ¿no? Un niño no se plantea que quiere, cómo coloca la voz o cómo la modula o todas estas cosas, ¿no? Un niño es, un niño dice, un niño hace, ¿no? Entonces, claro, yo entré por esa puerta como sin pensar en cómo era mi voz, simplemente sintiendo. Entonces, la mecánica de mi profesión, que era realmente poder escuchar el original, el personaje que yo tenía que doblar, me enseñaron no a poner una voz, sino a escuchar lo que realmente, el lugar desde el cual estaba hablando ese personaje. Y ahí Bien. me entrené a escuchar almas, me entrené a escuchar lugares, porque yo me tenía que situar en ese lugar, ¿no? Entonces entendí o empecé todo esto ya fue más de mayor cuando pude ponerle palabras, ¿no? Pero a situarme que realmente mi voz no cambiaba cuando yo cambiaba el lugar de mi personaje, ¿no? No era que yo ponía una voz, sino que mi voz se situaba como en sonidos diferentes cuando yo cambiaba el lugar del personaje. Qué bueno. ¿Y a Y partir de qué ahí, edad empezaste a notar como esta madurez o esta conciencia de que entrabas en el alma de los personajes, ¿no? Porque claro, de chiquita, como decís, es impresionante que sea de forma tan natural, realmente, que claro, porque un niño lo lleva, un niño está jugando, ¿no? Entonces yo jugaba a ser esos personajes, jugaba a meterme en esos lugares, ¿no? Y a partir de ahí mi voz empezó a tener movimiento. Ya fue cuando de mayor, cuando empecé a ver o sea, empecé a hacer como el camino inverso, ¿no? Empecé a ver qué es realmente lo que yo había estado haciendo con mi trabajo a raíz de, bueno, claro, ahí empezó un poco la lucha entre Nuria Fernández Quesada y Nuria Mediavilla, ¿no? Porque Nuria Mediavilla pues empezó, bueno, pues nació a los 7 años trabajando con el doblaje y todo esto, pero cuando Nuria Mediavilla ya tuvo un poquito más de edad, que empezó a preguntarse algunas cosas, pues empezó a llamar a la puerta a Nuria Fernández y dijo, hola, me has dejado de lado, ¿dónde estoy yo, no? Y qué pinto yo en todo esto? Y bueno, ahí empezó un poco un camino como de integración de las dos Nurias. Bueno, Nuria Fernández empezó a investigar, a descubrir sobre el camino personal, sobre mí, sobre las cosas que me gustaban, los círculos, la espiritualidad, todo, bueno, todo un camino por ahí. Y entonces empecé a integrar realmente lo que Nuria Mediavilla había podido entrenar y trabajar con su voz y todo el bagaje que podía llevar Nuria Fernández en ese sentido. ahora estaba pensando en la forma en la que te conocí y es impresionante como la voz de una persona, ¿no? Puede llegar a través de tantos años, porque yo te conocí en un círculo de mujeres, ¿Es que fui con verdad? Mabel, una amiga, y cuando salimos de allí, me dijo, Mabel, ¿y cómo pasaste? Le digo, súper bien, le digo, pero me sentí como adentro de una película Mm, de Disney, digo, como si estuvieran en Pocahontas, porque cantaste con tu tambor, y claro, y sí, Mabel me dijo, bueno, claro, es que Nuria es actriz de doblaje. Ah, digo, ahora lo entiendo, porque era como, salí muy sorprendida de sentirme realmente en esa magia, en ese entorno, y claro, yo ahí ya tenía 30 y pico de años, ¿no? Así que cuando vi Pocahontas ya hacía tiempo. Y eso fue como, me hizo tener como mucha conciencia de la importancia de la voz, para lo bueno y para lo no tan bueno, ¿no? Pero cómo tu voz, en este caso, ha llegado a tantas personas de tan lejos, incluso desde Uruguay, porque mira con lo que lo asocié, ¿no? Entonces, cuando claro. hablamos de voz, ¿no? ¿Qué abarca la voz? Que esa es una de las cosas que yo leía ayer en tu Instagram también, que es esa pregunta, ¿qué abarca la voz? ¿No? Porque es como muy amplio y a la Es, vez
como muy profundo también. Claro, yo lo llamo como la sencillez de lo profundo, realmente, ¿no? La voz para mí abarca todo, absolutamente todo. ¿Mm? La voz nace en el lugar más profundo de nosotros mismos. Eh, es como un movimiento que primero tiene que ir hacia adentro para poder después ir hacia afuera. Siempre pensamos que la voz es una forma, es un sonido, ¿m? Pero si ese sonido no tiene un fondo, se queda como en una voz vacía. ¿Sí? Es difícil conectar con ese lugar. Hay dos cosas que yo siempre llevo con la voz, ¿no? Que es el vínculo y la conexión. El vínculo porque tendemos a desvincular la voz de nosotros mismos, ¿sí? Es como que siempre hablamos de la voz, ¿no? ¿Qué es la voz? Realmente, si nos planteamos qué es, ¿no? Que muchos decimos un sonido, un instrumento, ¿no? Pero el sonido, ¿quién hace el sonido, ¿no? Y el instrumento, ¿quién toca ese instrumento? Al final, ¿quién está detrás de la voz, ¿no? Entonces, para mí, la voz soy yo, ¿no? O sea, yo. Y para las personas que no les gusta su voz, ¿no? O que hay muchas personas, incluso a veces hay momentos en los que uno se escucha alguna grabación o algo. Antes no era habitual escuchar tu voz grabada, porque hace muchos años no existían Sí, tan las grabadoras, así no era algo tan habitual. Y ahora uno se escucha a veces la voz y a veces ahora es sí. agradable, a veces no. A veces hay gente que su voz le da miedo, no le gusta, o que tiene una voz muy fuerte, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, mujeres que dicen que mi voz es muy fuerte, mi voz asusta, mi voz es como que quiere imponer y en realidad yo no es mi deseo, ¿no? Eh, ¿Cómo nos acercamos a la voz cuando no nos gusta o cuando nos genera rechazo? Bueno, yo creo que es una cuestión de protección. Nos protegemos. Si realmente ubicamos a la voz como nosotros mismos, sí, hay una cuestión de presencia también, ¿no? Cuando hablamos para que nos escuchen, entonces nos estamos enseñando y eso muchas veces no gusta. Entonces, que yo creo que lo que hacemos es poner como una expectativa o creemos que si modulando la voz o colocando la voz de tal manera vamos a crear unas cualidades determinadas, ¿no? Y en la voz no se escucha lo que tú quieres que se escucha el lugar desde donde tú estás colocada, ¿no? Y realmente el lugar desde donde tú estás colocada no engaña. Entonces, por mucho que tú puedas modular o puedas intentar, ¿no? Hacer ver que estás de una manera determinada, la voz siempre te va a engañar, ¿no? Porque realmente si pensamos, hay una frase que siempre decimos que tiene una voz bonita o tiene una voz fea, ¿no? Y eso es lo que pensamos, tendemos a buscar una voz perfecta, ¿sí? Nos olvidamos de lo que realmente es y tenemos como un ideal de belleza de voz, ¿no? Y realmente, ¿qué es una voz bonita si nos paramos a pensar? La belleza es muy relativa, ¿no? Cada uno va a ver belleza donde sea, pero en una voz podemos escuchar fuerza, en una voz podemos escuchar seguridad en uno mismo. ¿Mm? Y eso nos puede parecer bonito. O sea, realmente con la voz, para mí, cuando hablo de la voz, es casi siempre lo menos importante, porque el sonido es lo menos importante. Y una de las cosas más importantes con la voz es la escucha, ¿no? Realmente aprender a escuchar, ni nos escuchamos a nosotros mismos, ni escuchamos prácticamente a los demás, ¿no? Porque si realmente abrimos la capacidad de la escucha, vamos a ver que nos entran otras cosas que no el sonido, ¿no? Yo siempre digo que la gente no tiene que escuchar tu voz, tiene que escuchar lo que tú le cuentes. Es muy diferente. Sí, eso en tus talleres, que yo he tenido la suerte en participar Mm. bueno, en Voces en Círculo, que creo que se llamaba las dos veces igual, pero fue de diferente forma, y es Ha ido impresionante eso, ¿no? evolucionando. Sí, eh, cómo uno puede sacar cosas adentro tan fuertes, tan increíbles que no sabe de sí mismo, y luego la expresión, ¿no? Y escuchar a los compañeros y ver que cada uno, más allá de la voz, es lo que expresa y todo lo que nace a través de abrirse a la voz es Claro, porque hermoso.
la voz necesita libertad. O sea, nosotros creemos que la voz solo sale por un sitio determinado, ¿no? Y que solo enfocamos la voz desde un lugar nuestro determinado. Y si le damos la capacidad y el permiso para abrir todo ese registro, y no estoy hablando de un registro de sonido, simplemente un registro de camino, ¿no? Una de las cosas también que para mí necesita la voz es flexibilidad y movimiento. Claro. Flexibilidad con las creencias que nosotros tenemos, porque vamos a hablar según creamos que significa aquello que estamos hablando. Si cambiamos la creencia va a cambiar nuestro sonido, eso seguro, porque cambiamos el lugar. Y tener la capacidad de movernos de lugar, de movernos de sitio. Y ahí vamos a ver cómo la voz poco a poco va tomando amplitud, va tomando... Yo aprendí que yo tengo el sol en casa 9, ¿no? Y me gusta viajar con la voz. Y con el doblaje pude aprender a viajar por lugares diferentes, porque los personajes me presentaban unos lugares a los cuales yo no había accedido, ¿no? Y podía Claro. viajar ahí. Entonces empecé a descubrir cómo mi voz, al situarse ahí, sonaba de maneras completamente distintas. Entonces dije, si esto sucede, yo puedo. Sobre todo también hay una cosa que para mí es muy importante, que es la decisión propia, ¿no? La voz es una cuestión de responsabilidad. Y si defino mi voz, me defino a mí misma, ¿no? Y yo puedo decidir desde qué lugar hablo. Si tengo información sobre qué le pasa a mi voz en determinados momentos o con determinadas personas, no lo que yo creo o lo que yo quiero que suene, sino lo que realmente suena, si tengo esa información, muchas veces no puedo cambiarlo, pero sí puedo decidir situarme en un sitio o situarme en el otro. Sí, abrirse, ¿no? Lo que tú decías y disfrutar, que esa fue otra cosa, ¿no? Cuando decías, pude hacer las cosas que no pude viajar capaz tanto físicamente, pero sí he podido viajar mucho dentro de los personajes. Y me acordaba Claro. otra vez del taller, cuando nos invitaste a hacer ese pequeño doblaje, que claro, al principio era como, Dios mío, quizás para los que te están escuchando, que son actores o ya tienen experiencia, no, pero para los que no habíamos hecho nada, yo cuando vi eso dije, Dios mío, y algo dentro de mí dije, esta vez voy a disfrutar, es una experiencia nueva, pero lo voy a hacer desde disfrutar, ¿no? Y ¿Y recuerdo que hace una de las disfrutaste? pocas, y disfruté muchísimo, que dije, ay, esto me gusta, dije yo, o sea, obviamente como un juego, ¿no? Luego Es que es un imagino que la juego. responsabilidad Es un juego, evidentemente la responsabilidad cuando eres profesional existe, trabaja, ¿no? Pero aún claro. así, si te lo llevas al juego, es que la voz puede ir por mil lugares diferentes si la dejamos ir, ¿no? Pero la Sí, controlamos, intentamos, y bueno, yo siempre doy ese consejo, ¿no? Que la voz no se puede controlar, claro. que no vayamos a la voz, a cómo suena, que no vayamos solo al sonido, porque eso es lo que hay, como decía antes, un movimiento que primero tiene que ir hacia adentro para luego poder ir hacia afuera. Primero tienes que conectarte contigo para poder vincularte con ella, ¿no? Pero lo que hacemos es desvincularla. Fíjate que siempre decimos la voz es esto, la voz es un sonido, la voz es una herramienta, la voz es un puente, ¿no? Pero para mí el cambio viene cuando pasamos de la tercera persona a la primera persona, ¿sí? Claro. Cuando decimos la voz no es la voz soy, yo soy, no es la voz. ¿Quién habla detrás de la voz? ¿Quién decide en qué lugar te sitúas? Soy yo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que asusta, porque entonces te quedas, siempre ponemos a la voz como parapeto, ¿no? Es ella quien habla. Me voy a poner, salen muchas veces los personajes, ¿no? Que existen en nosotros y los ponemos siempre de parapeto y es como ellos están hablando, ¿no? Yo me escondo detrás. Normalmente nos escondemos detrás de las voces, todos, yo también. Pero cuando hacemos este ejercicio de quitar todo esto y de decir, no, mi voz no es, mi voz soy, ¿no? Entonces, claro, te presentas al mundo y eso, pues muchas veces no gusta, ¿no? O no estamos acostumbrados bueno, estos tiempos poco a poco ya nos vamos como soltando más, ¿eh? Pero Es como un entrenamiento, ¿no? De alguna forma también sí, empezar porque ser vos o soy vos impone, ¿no? Es como mucha responsabilidad. claro, Y, claro, ¿quién soy yo, no? y pensaba cuando uno dice, ay, lo que dije, ¿no? Cuando decís algo y después te arrepentís al momento, decís, Dios mío, ¿qué dije, no?
como eso de, claro, te hace responsable 100% y al final es lo que sentís, ¿no? Claro, Lo que dijiste es lo claro, que, reconocer lo que siento, que eso a veces es lo que más nos cuesta claro. también. Salga lo que salga, ¿no? Pero con la Claro, voz, como evidentemente es un sonido, pues pensamos que simplemente, pues eso, la ponemos bonita, la embellecemos y eso es lo que se va a mostrar al mundo, ¿no? Y realmente puede sonar muy bonito, puede estar todo muy bien dicho, las palabras escogidas, pero si ese fondo no está conectado, va a sonar vacía. claro. Y qué bueno conectar con la experiencia, ¿no? Ahí poder cuando, que es una de las Claro, cosas que creo que se hace en los talleres también es conectar con la voz, la propia experiencia, ¿no? Y ahí es donde uno puede conectar con la voz. claro, claro, claro. Y Y, dejarla libre, sobre todo. sí, claro, y escuchar la propia voz. Y alguna vez, que me imagino que sí, porque para poder llegar a a este entendimiento, ¿sentiste desconexión entre tu alma y tu voz? Claro, como todo el mundo, y la sigo sintiendo y la siento. O sea, no todo, no. Es que intento como salir un poco de esa búsqueda de estar siempre conectadas, de estar siempre hablar bien, ¿no? Todo esto. Sí, No estamos siempre conectados, no estamos siempre conectadas. ¿Y para qué? ¿No? Realmente. Yo creo que la cosa es saber, es tener la información de que eso está sucediendo. Porque por mil cosas nos podemos desconectar, mil cosas. Por miedo, por una persona en concreto, por una situación en concreto, por mil cosas. La historia es saber es tener la información de qué sucede cuando yo no estoy conectada, porque el resultado es diferente. Yo, muchas veces la contradicción viene porque yo espero un resultado que realmente si no estoy conectada no lo voy a tener, pero si no lo sé es ahí cuando viene cortocircuito. Pero si lo sé es simplemente pues tener paciencia conmigo, compasión conmigo claro, y no pasa nada. Y pues mira, hoy no estoy conectada, pues no estoy conectada. O intentar ver, no estoy conectada con lo que yo creo que debería estar, pero igual estoy conectada con otra cosa y no dejo que esa cosa salga porque controlo mi voz desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar mucho más visible. La voz nace en lo invisible, en lo sutil, en los reinos, en el inconsciente, en el que no vemos nunca, ¿no? Ahí es donde nace. Yo siempre digo que tiene como un laboratorio alquímico. Ahí nace, se transforma, se evoluciona, se pone unas cosas, se pone otras, ¿no? Se pone como ingredientes, se saca y a partir de ahí tú decides desde qué lugar y la sacas al mundo. claro. Pero Y muchas ahora cuando veces lo que decías pasa es que, dime, dime. que cuando hablabas del inconsciente, que a veces la voz nos puede llevar también a la infancia, a la adolescencia o a diferentes épocas, ¿no? Cuando A estamos todo, hablando, podemos estar hablando desde la niña, desde la joven, desde la total. adulta. Ese es el lugar para mí. Claro, Si yo estoy pues teniendo una conversación con alguien y esa conversación me mueve lugares de mi infancia, me puede sacar la rebeldía, me puede sacar el victimismo del adolescente, me puede sacar muchas cosas. Entonces, eso me puede conectar y mi voz suena desde ahí, por mucho que yo la pueda adornar, ¿no? sí. Como cuando uno está alguien que a lo mejor es un jefe o alguien que está supuestamente en un lugar de poder y uno dice, "Ah, bueno, voy a hacerla fuerte, que no se note que tengo Claro, miedo." claro, Este, creo que todos hemos hecho eso, ¿no? todos. Como que no se note que que estoy nerviosa. Y está Bueno, hacer bien, esto, claro, eso hacer las está cosas bien nuevas, también, claro, claro, eso está bien, porque esos son personajes que los necesitamos en nuestra vida, los claro, sabemos, o sea, está bien sacarlos. La historia es saber que eso tiene un resultado, claro. que es Claro, y saber que diferente, existe, claro, que hay una que voz existe, que lo que original estás y luego haciendo, está claro, el claro, abanico, claro, 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 conciencia como todo, claro. claro. Y este camino de autoconocimiento a través de la voz, ¿es igual para hombres y mujeres o es similar? ¿Hay alguna Yo creo distinción? claro, si estamos hablando de que la voz soy yo, estamos hablando del alma directamente, estamos hablando del ser, da igual qué sexo tengas, ¿no? Evidentemente.
el camino es el mismo para mí. Lo que pasa es que también lo que yo creo que tenemos que entender es que la voz no tiene un camino, ¿no? Con la voz Mm. no hay algo que aprender, hay algo que abrir. Entonces hay algo que abrir en hombres, en mujeres, da igual el sexo que tengas. ¿Sí? Y cada persona se va a ubicar desde un lugar diferente y va a tener un aprendizaje diferente con su propia voz. No hay un estándar, no hay un método para mí, para trabajar con la voz, sino que cuando yo trabajo con la gente que viene a los talleres, trabajo siempre desde donde parten, desde su base, desde lo que llevan, ¿no? Intentando volver a esa... Yo hablo siempre de voz innata y voz adquirida, ¿no? Porque no me gusta la palabra auténtica y verdadera, porque pienso que auténticas y verdaderas son nuestras voces siempre, porque aunque lleven los personajes, pues es verdadera porque soy yo, es lo mismo, ¿no? Y es auténtica porque estoy hablando yo también. Pero hay una cosa, hay una cualidad en la voz innata que es la voz que cuando nacemos, ¿no? Es lo que llevas al nacer, es como esa voz original. Sí, y la voz adquirida es lo que sucede en la vida, toda esa mezcla de personajes, de cosas que te pasan, de barreras, de creencias, de patrones, que se van sumando y adhiriendo a esa voz innata. Hay algo también en el doblaje muy bonito, que hice una conexión y me pareció fantástico, que en mi trabajo, para hacer el trabajo bien, dijéramos, lo que tenías era que escuchar el original. Ah, Tenías, ya. tenías que ser fiel al original. Entonces, claro, desde los 7 años yo esta frase la he escuchado y me la he grabado a fuego, a fuego. Y un día descubrí que eso era un tesoro, porque realmente lo que estaba haciendo era escuchar el original, ¿no? Si el Claro. original soy yo, estoy escuchando mi voz, ¿no? Estoy escuchando y estoy siendo fiel a mi voz original, a mí. Me estoy siendo fiel a mí. Sí, bueno, eso totalmente es un trabajo de autodescubrimiento increíble. Claro, porque yo pienso La que no podemos comunicación con la voz. desvincular a la voz ni de lo que somos ni de lo que sentimos. Claro. Estaba pensando ahora quizás los caminos son los mismos, ¿no? Pero estaba pensando en el taller que hicimos, que es verdad que éramos, no sé si éramos mitad y mitad, pero bueno, era mixto. Y es verdad que sí, que fue súper cómodo, agradable y fue como un camino en común. Pero quizás, no sé, hay como una cosa de que las mujeres igual podemos acceder un poquito más a lo emocional, a lo que sentimos, pero nos cuesta más expresar lo que sentimos y quizás, no sé, esto estoy pensando, ¿no? Y los hombres viceversa, como que tienen más confianza en el decir y menos en el conectar. Muchos hombres les preguntás qué sienten, no sé si a ti te ha pasado, pero y me dicen, es que a veces no sé lo que siento, quisiera saber, pero no sé lo que siento, no sé cómo lo ves, Nuria. Sí, yo pienso que va un poco por ahí, que las mujeres tenemos más facilidad para conectarnos con ese lugar profundo desde donde nace la voz, ¿no? Y podemos tener más facilidad por conectarnos con lo que realmente llevamos, con lo que realmente somos. Pero también es verdad que a lo largo de la historia también hemos tenido mucha más dificultad en expresarnos por muchas cosas, ¿no? Y yo creo que ya no por nosotras, sino por el mundo exterior. Hemos tenido que Claro. callar muchísimas veces y hemos tenido que crear unos personajes de protección, yo creo que mucho más potentes que los hombres en este sentido. Personajes como barreras, ¿no? Como que no nos han dejado realmente expresar lo que realmente queríamos decir en ese momento. Pero bueno, aún así me gusta más generalizar con hombres y con mujeres, ¿no? Claro. Sí, es realmente un tema, ¿no? Esta conexión y la historia de las mujeres nos influye, la historia de nuestras ancestras, nuestras antepasadas, claro, influye, ¿no? Si nuestras madres, nuestras abuelas sintieron la privación de poder decir su verdad. Claro, porque además lo que estamos diciendo, o sea, ese lugar y todo lo que llevamos, que la voz no engaña, evidentemente cuando en un linaje hay una memoria que está ahí, ¿no? Y muchas veces decimos y hablamos y nos expresamos yo siempre lo digo como el vino, ¿no? Que el vino puedes tomarlo, pero
si aprendes, ves como unas notas, ¿no? de color y de sabor como en el fondo, ¿no? Y que hace que ese vino tenga la característica. Pues con la voz pasa igual, ¿no? Hay unas notas de fondo que seguramente si nos ponemos a investigar en nosotros vamos a ver que, bueno, pues que hay un linaje, que hay unos patrones, unas creencias, unas maneras de hacer que están en nosotros también y evidentemente están en la voz. Sí, y a Y veces eso se no es malo, comparte, claro, eso no es claro, malo, es simplemente saberlo y tener información sobre eso, porque eso te lleva cada vez a girar el oído hacia adentro, ¿no? No hacia afuera. claro, y comprendes, al comprender cosas de nosotras, comprendemos de la familia y también trabajamos en la compasión. Y yo pensaba mucho Claro, en la vulnerabilidad, ¿no? Que conectar con la voz nos conecta con esa parte vulnerable que normalmente quizás es la que nos cuesta más de expresar, ¿no? Esas cosas donde nosotros nos sentimos más sensibles o quizás en nuestra infancia teníamos un sueño, un deseo, esa parte más tierna que se fue como cuarteando o poniéndose barreras y al conectar con la voz, eh, desde ese lugar, a mí, por ejemplo, al principio me salió mucho trabajo con la niña, ¿no? El otro día lo recordaba y yo creo que los dos talleres fue el trabajo con la niña. sí, sí, Y bueno, es decir, soy adulta y la que me habla es la niña, ¿no? Algo ahí se claro, ha quedado claro, con mucha necesidad de expresión. Y claro. son lugares como muy vulnerables, muy tiernos. Muy vulnerable. Eso es uno para mí es uno de los ingredientes que debe llevar la voz sí o sí, que es algo que muchos no queremos llevar, pero que hace que la voz sea bonita, sea dulce y tenga fuerza, que es la vulnerabilidad. Es algo para mí, es una palabra súper importante en la voz. Sí, sí, bueno, está en el ser todo, claro. Para Claro, ser todo tenemos que ser esa parte que menos nos gusta, vulnerables, que en realidad es la claro, parte quizás más linda, ¿no? Porque lo que nos gusta generalmente de las personas es su sensibilidad, que se abran, que nos claro, escuchan, que se claro, compartan, claro. ¿Qué y lo que sucede más nos cuando cuesta. estás, claro, cuando eres vulnerable y cuando hablas con sensibilidad, llegas directamente, ¿no? Sensibilidad no necesariamente son lloros o no necesariamente es un drama. No, Lo que claro, pasa es que tenemos asumidas muchas cosas, ¿no? Que drama es como, o lo profundo es denso, ¿m? Y lo profundo no tiene por qué ser denso, para nada, claro. ¿no? Puede ser muy liviano y muy ligero, por eso me gusta hablar con la voz, para mí es la sencillez de la profundidad, totalmente, porque si llevamos lo que llevamos profundo, lo llevamos a la luz, al mundo visible y lo hacemos ligero, lo hacemos fluido, ¿no? Para que pueda llegar a la gente. Esa es la misión, ¿no? El propósito es como que las voces puedan despertar desde ese lugar, que puedan conectar con esa profundidad sin pensar que eso es denso y que puedan salir a la luz de una manera fluida, de una manera ligera y que puedan llegar directamente a donde tienen que llegar. Qué bueno, me encanta. Y en estos talleres que tú das que son realmente para conectar con esta energía, ¿cómo nacieron? ¿Cómo nació Voces en Círculo? ¿Cómo dijiste un día, bueno, voy a hacer estos talleres, siento que este es mi otro camino, ¿no? ¿Cómo nació este nuevo emprendimiento? Pues nace un poco eso de la integración de Nuria Fernández y Nuria Mediavilla, de integrar los dos caminos, ¿no? Hubo un tiempo en que se pelearon mucho, ¿no? Que una salía, la otra no, porque poca gente sabía en los círculos de mujeres y tal donde yo me movía qué es lo que hacía, porque no lo decía nunca, ¿no? Era como que Nuria Fernández no quería que Nuria Mediavilla se metiera en sus asuntos, ¿no? Y Nuria Mediavilla decía que no quiero, ¿no? Que me dejes con esa sensibilidad y con todas esas cosas. Entonces hubo sí, unos años, un tiempecito de lucha y, y a partir de ahí empecé a integrar, ¿no? Las dos Nurias y qué era lo que tenían que ofrecer las dos Nurias, ¿no? Claro. De repente descubrí que Nuria Mediavilla tenía un bagaje muy importante en su voz y Nuria Fernández tenía las herramientas para llevarlo hacia otro lugar, porque dije, ¿qué ha estado pasando con todos estos años? ¿Desde qué lugar me he movido yo? ¿No? Y me he movido yo he enfocado mi voz desde un lugar muy particular, muy concreto, ¿no? Muy mío. Pues
eso está bien, hay que sacarlo, ¿no? Y poco a poco empecé como a sacar la cabeza. También hice un taller muy potente con mi amiga del alma, con mi hermana del alma, Inés Lolago, que se llama Yoga de la Voz. Y, y con ese espacio, todo lo que creó Inés, después creamos también un círculo después de este taller que se llamaba Cisnes Blancos, que allí cada una llevaba o traía su don, su tesoro, ¿no? Su regalo. Y Qué bueno. ahí pude darme el permiso realmente de poner en práctica todo lo que estaba en el corazón y lo que estaba pensando, ¿no? Hacia donde el propósito que yo tenía. Y ahí nace, de atreverme. Para mí ha sido un pasaje muy complicado, porque una de las cosas, yo tengo una herida de visibilidad totalmente. No me gusta que me vean. Pero lo hemos conseguido, ahora hemos hecho los días más visibles. Creo que compartimos la herida. Muchos, hay Y, muchas. es, y está bien, porque en este tiempo, bueno, pues hay muchos canales para hacer esto, ¿no? Y con Inés pude atravesar esa herida y darme el permiso poquito a poquito, pero bueno, es un viaje también muy profundo, muy largo y muy poco a poco. Yo me apunté acá porque hay algo que me gustó mucho de que pusiste el otro día de ser vos, bueno, que pusiste sobre ti en realidad, que dice, no es fácil mostrar el alma, mi voz lo hace por mí, lo que expresa mi voz es lo que siento. Y bueno, me imaginaba ese proceso que hiciste, bueno, o en ese proceso que estás a lo largo de la vida, habiéndote conocido en un círculo de mujeres, y es verdad de que mucha gente no sabía, de hecho yo me enteré un poquito más de esa historia así de linaje por otra amiga tuya que me contó, Mabel no me había contado, no sé si ni siquiera si Porque lo sabía, no sabía, no, nadie claro, y yo sabía. aluciné y lo primero que dije, "Ah, ¿en serio?". Fue como de verdad, porque realmente, bueno, yo también fui a terapia contigo, terapia floral, y siempre sentí una cercanía y una sencillez muy genuina. Entonces, claro, en la cabeza de una persona que no está en este ámbito piensa, ay, ¿cómo puede ser? ¿No? ¿Seguro? Y me encantó, pero también imagino la dificultad de esta integración. Quizás también, bueno, como le puede pasar a los médicos cuando se abren a una medicina también más integral, Sí, o supongo, lugares. sí, sí, supongo que sí. Y eso ya lleva como esa voz innata, ¿no? Para mí, pues nacemos con un diseño original de voz, ¿no? Cada uno con el suyo. Y el mío, pues es así un poco más cerradito, mi diseño. Y entonces todo mi camino ha sido realmente para poder sacar a la luz toda una serie de cosas que en mi interior y en la profundidad pues nos llevábamos muy bien, pero claro, salir a la luz no es fácil tampoco explicar, no me ha sido fácil explicar todo lo que estoy diciendo, ponerlo en palabras y que la gente pudiera entenderlo, pero al final, bueno, optas porque no hace falta que la gente te entienda también, ¿no? Bueno, va a entender quien quiera entenderlo, pero lo que necesitaba era poder expresarme, poder salir, ¿no? Y quizás también una transformación de tu linaje, ¿no? En ese trabajo de la voz, de darle Total, esa voz original, ¿no? Como original. original. De salir detrás del doblaje Del y armario. del armario, claro, del armario de la voz. Sí, porque me imagino que cuando sos actriz, aunque no sea actriz de doblaje, los actores también comentan, ¿no? Que dentro de cada personaje viven una experiencia también. Y Total. que no están como haciendo su personaje, sino están como expresando a través de otras personas. Entonces, Claro, y nosotros en el doblaje, pues somos actores al servicio de otro actor, ¿no? O sea, claro, no, una de las cosas que nosotros más llevamos es el respeto al original, ¿no? Y a lo claro. que, y al público, porque el público no va a escucharme a mí, va a escuchar a la persona original, ¿no? Y yo siempre digo que, claro, aprendí también con el doblaje que para ser muchas personas tienes que saber muy bien quién eres tú. Tienes que saber muy bien volver a casa, ¿no? Y la voz es como volver a casa. Si tú le preguntas, le dices, le hablas a la voz se abre. Eso es lo que es lo único que quiere, ¿no? Si yo me la imagino así como aplaudiendo y diciendo, por fin alguien se da cuenta de que estoy aquí, ¿no? Llevamos la voz las 24 horas del día y no somos conscientes, no le prestamos la atención. Y con todo eso, ¿qué quiere decir? Que no nos prestamos atención a nosotros mismos.
A nuestra ¿Mm? voz seguro. Y es verdad que en tus talleres eso se vive, o sea, yo no sé si hay alguien de la audiencia, del público que lo haya hecho, pero es que yo puedo con total confianza decir que es verdad, te sorprende increíblemente, o sea, es como te abrís, yo jamás pensé, o sea, la verdad que en el primer taller me fui muy asombrada porque no tenía idea, había hecho otras formaciones bueno, cursos de autoconocimiento, pero nunca había hecho nada con la voz y ni me imaginaba el poder de la voz, Tiene un todo lo poder que la voz tenía para transmitir. espectacular. Y Es un nunca se regalo. acaba. Es un regalo, es un tesoro, pero es que el regalo está dentro. O sea, el regalo somos nosotros, ¿no? Sí, Esa es la historia. Que claro, pensamos en que voy a trabajar mi voz y así voy a tener un regalo, voy a tener un tesoro. No, es que el tesoro ya lo tienes. La historia es que tienes que descubrirlo, porque el tesoro ya está. ¿No? No, si empezamos a quitar lo que quiero que sea el tesoro, voy a descubrir qué tesoro es, ¿no? Y todas las voces, absolutamente todas las voces son bellas, bellas y únicas. ¿Mm? es verdad. Todas. Y bueno, como tú como guardiana de la voz te encargas de que cada uno de nosotros podamos desenvolver ese regalo, ¿no? Y empezar a mirar. Y estos talleres, que a mí me gusta cómo lo explicas, de explorar, investigar, y sobre todo me gustó mucho la palabra de la soberanía de la voz. ¿Cómo se hace eso? No sé, porque es como, no sé si todo el mundo comprende la soberanía de la voz, ¿no? Cómo explorar, investigar la voz. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo Bueno, es hacemos para... un poco todo lo mismo que hemos ido diciendo, ¿no? Que es poder darle libertad, poder darle alas, saber que no la podemos llevar por donde nosotros queremos para que tenga un resultado determinado, ¿no? Sino que si empezamos a jugar, la soltamos, vamos a ver, vamos a empezar a quitarle capas, vamos a entender muchas cosas de nosotros mismos y vamos a tener, cuando yo hablo de soberanía, es que vamos a tener propia decisión de las cosas que nos están sucediendo. Si yo sé, muchas veces yo pienso, o sea, la voz es como un barómetro para mí, ¿no? Eh, Me doy cuenta de lo que está sucediendo cuando me escucho y digo, ¿y ahora por qué estoy hablando así? Y ahora mi voz Claro, porque tiene este sonido. Entonces de repente hago como el ejercicio de, vale, un momento, ¿quién tengo delante? ¿Qué situación está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo alrededor? Me da la información porque la voz me ha detectado y me ha dicho, algo te está pasando. Entonces puede claro. ser que lo averigüe en ese momento o puede ser que no, ¿no? Pero seguramente como ya tengo la información lo voy a averiguar. ¿Y eso qué me da? Información. Y la información es soberanía. Entonces yo decido sobre mí, ¿no? Si necesito protegerme, pues decido utilizar o colocar la voz o situarme la voz desde un lugar de protección. Y eso está muy bien, porque yo decido hacer eso. No cuando la voz me toma a mí y entonces decide protegerse ella y yo no tengo nada que hacer aquí. Eso hacemos en los talleres, poder con textos, porque Ser Voz nació así, bueno, como todo en esta época, ¿no? Para ser online, que es algo que a lo cual yo, bueno, hace unos meses hubiera dicho, Te no, re- no, ni loca, ¿no? Esto es una locura, yo no puedo porque trabajo con la gente muy de piel, ¿no? Y sí, sí se puede. Y llegas a otros lugares diferentes y abres otros espacios, y eso también me gusta, porque me gusta abrir espacios y descubrir. Y investigamos sobre nosotros mismos, investigamos en los textos. Y eso es como abrir una exploración, hacer como un camino de ruta y ver a ver qué pasa, porque cada uno parte de un lugar diferente, ¿no? Y la cosa está en que cada uno descubra su propio potencial, ¿no? Para poder, o sea, no es tanto tener una gran voz, sino saber utilizar la tuya, la que tienes, la que llevas, que esa Y eres ponerla tú. al servicio también, quizás al servicio de la vida, la Claro, voz, claro, ¿no? Como por ejemplo lo que estás haciendo ahora, ¿no? Tu trabajo es poner al servicio la voz para que otros descubramos también, ¿no? Nuestra alma a través de la voz. O sea que también claro, recuperar esa soberanía nos hace más generosos y claro, generosas. claro, claro. Y contanos cuando ya estás haciendo los talleres, ¿cuándo comienzan? O ya comenzaron los talleres que Mm. estás dándonos de ser vos. Ser voz es como un viaje que consta de 5 encuentros, es un día a la semana. Hemos hecho 4 ya.
y vamos a por ahora en marzo, a mediados de marzo, empezamos el quinto y el sexto, porque son dos grupos así que van uno detrás de otro. Son grupos pequeñitos porque si no, no puedo trabajar individualmente con cada uno. Son grupos de 6 personas solo. Y también para mí es mucho mejor para crear un ambiente pues cálido, un ambiente seguro, un ambiente protegido, para que la Y son gente... para Es muy todo difícil público. trabajar con la voz, o sea, te quedas muy desnudo, entonces necesitas tener un... y eso mi bagaje o mi experiencia con los círculos lo llevo aquí, ¿no? El hecho de poder proteger un espacio como sagrado. ¿Y es para todo público? ¿Es para personas Sí, que ya están en el mundo de la actuación o la música? No, ¿no? para todo el mundo, para el que quiera, gente que trabaja con la voz y gente que no tiene nada que ver con eso, que simplemente quiere explorar y descubrir qué pasa con su voz. Buenísimo. No sé si, porque tenemos que ir controlando la hora para que podamos Sí, guardar este precioso vídeo y no se borre. ¿Hay alguien en el público que quiera hacer alguna pregunta, alguna consulta, Nuria? Aprovechen, que es una oportunidad aquí que nos ha dado Nuria de hacerse visible por las redes. estoy encantada de que tú me hayas dado esta oportunidad porque para mí me cuesta muchísimo y contigo pensé de la mano de Rosana voy seguro porque Ay, estoy gracias, porque como yo también estoy protegidita. acá como empezando mi camino recién, Pues con ahí ganas empezamos de, todas. sí, y con ganas de compartir a mujeres como vos, bueno, a mujeres y hombres, pero sobre todo a mí tu trabajo me encanta, me ha ayudado mucho y sé que le haría bien a muchas personas, así que Qué llegue bien, cuanto más muchas lejos gracias. y que bueno, ahora tu trabajo de esta forma online también puede llegar más lejos, ¿no? Pensaba en eso que También, eso es dijiste lo que he de Casa descubierto. 9, ¿cuál era? ¿El sol en Casa Claro, 9 era? solo en O, casa 9 ah, tengo, sí. ahí va. Que podías seguir viajando con la voz y qué Sí, bueno que puedas llegar a otros países, porque por ejemplo a Sudamérica podés llegar claro. perfectamente Claro, por porque el eso es lo que idioma. descubrí también, que aparte de poder hacerlo, llegar a las personas, pues podía ampliar y podían llegar personas que si no, de otra manera no hubiera podido ser. Y eso también está muy bien. Hay alguien aquí en el público que pregunta si los talleres son solo online, Nuria. Si tenés, supongo En que en este mente momento dar algún sí, taller en este, presencial. en este momento sí, pero bueno, conforme las cosas van Cuestión de cambiando, tiempo, porque ¿no? sí, bueno, nos tenemos que adaptar a lo que vaya sucediendo. De momento es online, pero no dejo los presenciales, o sea que lo que pasa es que Servoz va como evolucionando, porque voy evolucionando yo, entonces vamos abriendo como caminos diferentes y se va situando en otros sitios. O sea que ahora de momento es Servoz. No lo sé qué será a partir de Bueno, ahora. que se animen igual porque aunque sea online, seguro que está lleno de magia y lleno de Sí, sabiduría. seguro, seguro. Nos lo Que pasamos lo muy bien, prueben. además. Que lo prueben, que lo Y, prueben. y este símbolo de la estrella de 5 puntas, ¿qué simboliza? Bueno, es un pentáculo, es la magia, ¿no? Son Bien. 5 puntas y cinco Y trabajás con la encuentros, luna ¿no? también, ¿no? Por lo que Sí, leí, sí, haces un trabajamos, montón. sí, sí, porque me estoy así como abriendo el camino de la astrología, me gusta mucho. Antes tú hablabas, ¿no? Ah, qué De, bueno. de que salía la niña muchas veces, ¿no? Que quería hablar la adulta y salía la niña. Pues muchas veces esa es la luna, la que habla por nosotras, ¿no? Y ahí hay mucha información también. En el taller pues también trabajamos o hablamos sobre Mercurio, sobre Marte, sobre Venus, ¿no? Acá nos preguntan también cuál es tu web y enlace donde consultar las próximas ediciones. Si querés decirlo, luego abajo del vídeo yo voy a poner toda tu información Vale, igualmente. Pero pues en si el querés, Instagram está todo, es Nuria Media Villavoz, y la web está en construcción, va a salir dentro de muy poquito, pero bueno, es nuriamediavilla.com. bien. Igualmente eso va a quedar grabado, yo pongo toda tu información y así tienen para las próximas Qué ediciones bien. y para... Seguro que va a haber algún taller presencial, a lo mejor en el verano, Sí, ¿no? Que sí, abran un sí, poco... sí, sí, sí. Hay muchos proyectos además. Claro, Sí, sí, aquí Juan sí. pone que está muy ilusionado porque este mes empieza uno de esos encuentros, ¡Ah, qué de bien! los talleres. ¡Qué bien! Pues hace muy bien de estar ilusionada porque seguro que va a haber un antes y un después muy bonito en su vida. Y, ¡Qué y bien! bueno, ¡Qué qué bien! bien. Y a ver si hay alguien más que haya puesto alguna pregunta, porque tengo Ay, por acá una, Dolores, ¿no? Mónica. Ay, pero bueno, aquí había una pregunta, pero
no sé qué, es que mi hermana me está apuntando las Ah, preguntas bien. y no le entiendo la letra. A ver, bueno, no pasa nada. Después acá dice, ya creo que ya la contestaste, me parece. Ah, bueno. Bueno, por aquí nos mandan preguntan si hay algún límite de edad para acceder a estos talleres. Si hay un límite de edad, estamos hablando del límite de edad por arriba. Hombre, niños de momento no, bueno, más que nada porque hay todo un conocimiento de la voz que hay que empezar desde una edad más o menos determinada. Pero no hay límite para acabar, o sea que la gente puede venir hasta la edad que sea. Ahí va. Bueno, digamos que quizás a partir de los 18 o A partir a de los partir de, 18 más o menos. ahí va, de una autonomía de ley, ¿no? Eso, Aunque sea. eso. Y después por aquí, ¿qué más ponen? Soy compañero de profesión Ay, y sobre todo dice que no se conocen, pero quiere aprender a conocerse mejor en todos los sentidos. qué bien, Juan también se llama. qué bien, Juan. Y aquí hay besos, abrazos. Besos para todo el Sobre todo mundo. muchos besos te han mandado, bueno, que tu trabajo es maravilloso. Qué bien, Bueno, todo el mundo muy contento me parece. Después lo vas a poder, si lo quieres ver, vas a ir viendo todos qué los bien. mensajes de gente que está Ay, muy qué contenta de bien, tu trabajo qué y bien. muy animada por aprender. Seguro que va a ir llegando mucha gente nueva. Espero que desde acá, desde Uruguay, también haya gente que te conozca y que se anime, porque pueden, ¿no? Pueden participar. Sí, claro, sí, 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 por supuesto, por Hay supuesto. posibilidad de que puedan incorporarse gente de otros países. Sí, 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 hay que Bueno, completar ajustar el quizás el horario, tema del sobre pago, todo, pero eso ajustar todos los el... horarios, No, bueno, pero eso es lo de menos, pero más que nada ajustar el horario muchas veces, pero bien, está bien porque nos podemos adaptar. Sí, sí, sí. buenísimo. ¿Y hay nos quedan 8 minutitos, digamos 5 para algún mensaje que le quieras dejar a las personas? No sé, algún regalito así. Ya le has dejado un Eh, gran regalo, pero si hay algo más que quizás a mí se me haya escapado y no te haya preguntado o quieras compartir. mm, no sé qué. Me gusta decir que la gente brille con voz propia, ¿sí? Una de las cosas también muy importantes en la voz es la autenticidad y la singularidad. O sea, que busquemos la voz original, que no copiemos, que no veamos a los otros como ni mejores o ni tan solo peores, ¿no? Que seamos nosotros mismos, que nos demos el permiso de ser, ¿no? Que nos escuchemos, que escuchemos a los demás, que abramos todo ese espacio con la voz. Bueno, maravilloso. Te queremos mucho, Nuria. Mira Te mi hermana. extrañamos, yo te extraño. Ah, yo también. Bueno, ya nos vamos a ver más a menudo ahora. Ay, qué bien. Bueno, Nuria, te agradezco Guapísima. mucho que hayas A compartido con ti. nosotros. Ha sido un gustazo. Un Ahora placer vamos para a mí, de rezar verdad. a todos los dioses y diosas para que se grabe y todo salga bien. Bien. Eh, y bueno, un abrazo inmenso y hasta Igualmente, pronto. Rosana. Muchísimas gracias por todo. A Chao, ti. guapa. Adiós a todos y muchas gracias a los que nos escucharon. Adiós y por Chao. compartir. Chao. Chao, chao. Chao.